Algo anda mal en América. No tengo ninguna duda. Aparentemente hay una nueva religión. Una religión, donde muchos ustedes la llaman las religiones de la nueva era o también la religión del esoterismo. Y parece ser que es todo lo contrario a la vieja religión. Refiriéndome a la religión cristiana y judaica. No hay mucha diferencia entre las religiones, las he estudiado y me he informado con otras personas, hablé con sus practicantes que no la toman como una religión, pero la verdad es que es una religión basada en que el hombre se puede convertir en el Hijo de Dios. O sea, en una manifestación real de Dios, en definitiva uno puede convertirse en la conciencia de Dios, en la religión New Age. Cualquiera puede volverse Cristo, si posee el conocimiento y la espiritualidad de Cristo. La religión cristiana y la religión judía asentaron las creencias y los valores morales de Estados Unidos. Las mismas asentaron que el humano nacían con derechos humanos. Ellos creían que la familia es la base de la unidad del mundo entero, ellos creían en el derecho de la propiedad privada, entendían la irresponsabilidad humana, que se definiría como la incapacidad de hacerse cargo de ciertas cosas. Con el avance del tiempo creyeron que los individuos podían elegir la religión a la que querían rendir culto, creían que el humano tenía la libertad de buscar a Dios y tenía la libertad de asociación. Esto es algo que ya hemos repasado en estos programas de radio. Estas creencias religiosas fueron puestas en práctica por aquellos americanos que escribieron la Declaración de la Independencia. Siendo las piedras angulares de la civilización americana, libertad en la elección del individuo en elegir el culto religioso, es un derecho del individuo, y estas cosas no pueden ser cosas que puedan ser debatidas. Porque son cosas que fueron otorgadas por Dios hoy en día, estas piedras angulares, no son más que una divinidad humana, porque se discuten públicamente, hoy en día en cualquier institución existente, discute los derechos, la libertad, la vida y la propiedad privada. Cuando citamos a filósofo alemán Friedrich Nietzsche, siendo uno de los grandes educadores de los líderes socialistas comunistas que existieron, en una de sus declaraciones dice: yo condeno a los cristianos, condeno lo que surja de la iglesia cristiana, con la más terrible de las acusaciones, siendo la corrupción más grande. A los iniciados de las escuelas de misterios, que creen que el cristianismo es una corrupción de los misterios, la adoración de Lucifer, representado por el sol, la luz que es el dios, Osiris. Otro autor llamado Tex Mars, fue un escritor que estuvo en contra de la nueva era, en uno de sus libros escribió sobre su odio a los cristianos. Cita: usted puede ser un dios en el mismo instante que aquellos horribles cristianos no se encuentren a su alrededor, utilizando sus venenosas actitudes. La misma idea fue representada por otro autor llamado David Spengland, que escribió en su libro titulado Reflexiones sobre el Cristo. Cita: podemos tomar todas las escrituras y todas las enseñanzas y todas las tablas y todas las leyes y todos los malvaviscos y quemarlos en una alegre fogata, porque eso es para lo único que sirven. Por lo tanto, la religión de la nueva era es la ideología de la masonería. Ellos sienten que el cristianismo es el enemigo, y que esta fuerza que puede ser contrarrestada, no por el debate abierto, sino por el desprecio a ellos y con la ridiculización de sus creencias, y como se ilustra más adelante, también con el asesinato. Y, recuerde que el origen del movimiento de la nueva era viene de la orden de los francmasones. En 1911, el Partido Socialista de Gran Bretaña publicó un folleto titulado Socialismo y Religión, en la que colocaron su posición acerca de la religión para ponerla en un debate que tenía la intención de crear conflicto. Cita: el socialismo es el enemigo natural de la religión. Un socialista cristiano es, de hecho, un antisocialista. El cristianismo es la antítesis de socialismo, así que el socialista, de la nueva era, y de la masonería han declarado la guerra a los cristianos. Y, como en toda guerra, el enemigo debe ser derrotado, incluso por el derramamiento de sangre, si es necesario. Esta guerra tiene profundas raíces en la historia y voy a cubrir esas raíces para que se pueda entender de dónde salió todo esto. Esta guerra no es diferente. El derramamiento de sangre se anticipa por todos los grupos, en la batalla.
Lavedi Laferty y Bud Joel, dos seguidores de la nueva era, comenzaron la discusión acerca de cómo la religión, cómo usan la violencia contra la comunidad cristiana. Escribieron lo siguiente en su libro, titulado La danza eterna. Cita del libro. Este es un momento de oportunidades para aquellos que tomen esta oportunidad, referido a la religión de la nueva era, referido a Buda, Shiva, la reencarnación, o sea que se refieren a los iniciados de las escuelas de misterios, a los socialistas. Para otros, al parecer los autores del New Age se refieren a los cristianos si la tierra no es adecuada para ellos, si no aceptan la nueva era religión New Age, van a tener que ir a otros planetas. ¿Significa que serán exterminados? Los cristianos, serán mejor que me escuchen, amigos, soy un mensajero y mi mensaje es inconfundible y es mejor no hacer oídos sordos. Porque los sordos serán los muertos, en el próximo nuevo orden mundial. Otro portavoz de la nueva era, Maharishi Mahesh Yogi, el gurú buscado por el grupo de rock and roll conocido como los Beatles y otros, este individuo había declarado en uno de sus escritos esto. Cita. No ha habido y no habrá un lugar para los que no acepten el ajuste de voluntad de los individuos, y si los no aptos no se transforman o sea, si no aceptan la religión de la nueva era, no habrá lugar para ellos. Cita. En el siglo de las luces, no hay lugar para la gente ignorante. La inexistencia de los no aptos ha sido la ley de la naturaleza. Otro ejemplo sobre el pensamiento de la nueva era. Viene de unas publicaciones que están disponibles en cualquier librería dedicada al esoterismo de la nueva era. La publicación que ejemplifico se titula Las acciones de los guardianes, publicado por Editorial Nuevo México. Esta publicación alegó en lo escrito que había recibido estos pensamientos espirituales de algo llamado inteligencia superior, y que este ser espiritual guió su atención al problema del hambre / enfermedades en el tercer mundo. Y el folleto simplemente declaró. El mundo debería estar prevenido, por estar en una posición de observación por las enfermedades que han sido anuladas durante años, por la cría de repentina, de sus feas cabezas y diezmando las poblaciones, al borde de llegar a la extenuación de las naciones del tercer mundo. Cita. A pesar de estos pueblos con el tiempo serán reemplazados por la nueva raza, New Age, que está a punto de hacer su aparición en una nueva era con un mundo limpio. Sin embargo, por el momento, ellos siguen siendo el problema. ¿Ves? Ellos ya han ganado un reconocimiento increíble, pero ninguno de ustedes se pone a buscar sobre el tema, ninguno de ustedes lee esto, ninguno de ustedes absorben la ideología de la información. De hecho, la mayoría de ustedes son tan estúpidos que piensan que la única cosa que se debe leer, debe ser elegido según lo que uno cree. Más allá de estar de acuerdo o no estarlo. ¿Cómo puede existir en este mundo tanta gente ignorante sobre las opiniones y las declaraciones que hacen en las publicaciones, en la falta de conocimiento acerca de los pensamientos de los otros, incluyendo la ideología de tus enemigos? Las palabras revelan un escenario increíble. ¿Ves? Las personas de los países tercermundistas van a ser totalmente reemplazados por lo que ellos llaman una nueva raza, raíz. Este plan no será una catástrofe. Porque la catástrofe ya existe, porque estas personas están muriendo hoy mismo, debido al hambre y las enfermedades. Pero cuando mueran en el futuro, o se hayan exterminado completamente, serán reemplazados por la nueva raza raíz, pero para los seguidores de la religión de la nueva era, esto no será para nada una catástrofe. El concepto de que una nueva raza de gente que va a habitar el mundo en el milenio de la nueva era se ha expresado por otros creyentes en la religión. El autor llamado Ruth Montgomery, que fue mencionado anteriormente, ha escrito acerca de este cambio. En su cita declara: los que sobrevivan a el cambio serán un tipo de personas diferentes, personas de las que en una forma física actual, estarán libres de conflictos, de odios y con fervientes deseos de estar al servicio de la humanidad. Cita. Las almas que ayudaron a provocar el caos del presente siglo, que al parecer son los cristianos y los judíos, habrán pasado al espíritu y a repensar sus actitudes. Para demostrar que los seguidores de la nueva era, que hablan de la muerte física del enemigo. Tan solo hay que los libros de los otros autores que también hablan de las religiones de la nueva era.
Otro creyente de la nueva era escribió acerca del exterminio de los que no quieren aceptar la nueva religión. Ruth Montgomery afirmó en una entrevista realizada por una revista llamada Magic Blend, cita: millones sobrevivirán y millones no. Lo que sobrevivan serán los que entren en estado espiritual, porque allí no hay muerte real. Las predicciones estadísticas acerca del número de muertes que habrá en el cambio ha sido realizado por algunos seguidores de la nueva era. Uno de ellos es L. John Randolph Price, quien fue citado por Texe Marx en su libro sobre la nueva era. Y dijo que John Randolph Price predijo que habrá hasta $2,5 billones, 2.000 millones, 500 millones que podrían desaparecer repentinamente en la venida del caos. Y ya sabemos que el objetivo del plan denominado Global 2000 es agotar la población en 2.000 millones de personas. Ahora que la estimación es aproximadamente la mitad de la actual población mundial. 10,5 millones de habitantes. Otra estimación del número necesario de lo que van a morir porque no aceptarán a la nueva religión que será ofrecida. Fue declarada por el maestro tibetano, Djwhal Khul, que ha dicho en una de sus experiencias de canalización, que 1/3 de toda la humanidad debe morir en el año 2000. Eso sería alrededor de 2.000 millones de personas al menos. La canalización es uno de los fraudes más extraños en las actividades que ocurren dentro de la religión de la nueva era. He sido testigo de esto y me di cuenta de que la mayoría de los canalizadores son estafadores que simplemente están tomando el dinero de los que pagan para escuchar esta canalización de espíritus de los muertos. Algunos de los creyentes afirman que tienen la capacidad de invocar al espíritu de un muerto o de alguien que vivió muchos años en el pasado. Muy a menudo estos espíritus dicen ser los maestros ascendidos, los que han llegado a descubrir las verdades eternas de toda la creación. Uno de esos creyentes que decía ser contactado con un maestro era Alice Bailey, anteriormente citado. Alice Bailey afirmó que un espíritu la poseyó. El maestro, Djwhal Khul, Alice Bailey afirmó que el espíritu habló a través de ella, diciendo: la muerte no es un desastre de temer. El trabajo del destructor no es cruel o indeseable, por lo tanto, hay mucha destrucción permitida por los custodios del plan y tanto mal se convirtió en bueno. Ahora justamente, el plan fue planificado. Por lo que Benjamin Creme, que es otro líder de la nueva era, le dijo al mundo en sus publicaciones. En abril 25, 1982, Benjamin Creme publicó un anuncio en una veintena de periódicos de todo el mundo. El anuncio decía, en parte, ¿cuál es el plan? Que incluye la instalación de un nuevo gobierno mundial y una nueva religión mundial bajo Maitreya. Pero tal vez los ejemplos más sorprendentes de las enseñanzas de esta nueva religión vinieron de la pluma de Barbara Marx Hubbard, una de escritoras con más elocuencia. Y, ella escribió en uno de sus libros, titulado Feliz cumpleaños Planeta Tierra, en el que cito esto: la elección es: si usted desea convertirse en un Cristo natural, un ser humano universal, o desea morir, la gente tendrá que cambiar o morir. Esa es la elección, así que los pueblos del mundo se les dará una opción. Van a optar por aceptar la nueva religión mundial, o van a optar por morir. Las líneas de batalla se dibujan. Las opciones tendrán que hacerse. William Cooper. Yo ya elegí. ¿Cuál es tu elección?